amada iglesia, ¿cómo están? Bueno, vamos por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Estaremos viendo de los versículos 1 al versículo 11, con el favor del Señor. Sí, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. He titulado este estudio Lleva tu barca a aguas más profundas. Y ya hablaremos un poco de lo que esto significa y qué es lo que desea el Señor entonces para nosotros. Pero comencemos en oración. Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana, por la oportunidad de compartir tu palabra. Y yo te ruego que este mensaje, Señor, para nuestra vida quede en nuestros corazones y que te tengamos en cuenta a ti, Señor. Que te permitamos, Señor, entrar y conocerte de una forma íntima, como lo hiciste, Señor, con Pedro, que le mostraste una identidad que él desconocía, que había escuchado, pero ahora la había experimentado, Señor. Así sea entonces en nuestra vida para este año y el resto de año que nos permitas estar aquí. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, el pastor hablaba de metas, propósitos. Creo que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Ha comenzado el año y nos hemos propuesto ciertos asuntos. Y estos asuntos pueden variar, ¿sí? Algunos pueden ser económicos, otros asuntos pueden ser familiares, otros asuntos pueden ser de salud, otros pueden ser estudiantiles, pero sin duda alguna hay metas. Sin duda alguna hay retos. Estamos aquí sentados buscando la guía del Señor y qué es lo que Él tiene para nosotros ahora en adelante. Y yo quiero que eh, veamos lo siguiente. El año lo cerramos, el pastor Hernando nos enseñaba de cómo en el 2025 agradáramos a Dios en conducta, en pensamiento, en palabra, cómo la reacción de nosotros deja mucho que decir y puede traer o no gloria al nombre de Dios. Mateo 5:16 dice que todo lo que lo hagamos va a traer una gloria a Dios, ¿cierto? Y hace 8 días Alejandro nos enseñaba y decía, ¿cómo vamos a enfrentar este 2025? ¿Como hijos o como nietos? No dando a entender que haya una posibilidad así teológica, sino que a veces nos comportamos más como nietos que como hijos, siendo los padres que educan a sus hijos en responsabilidad y compromiso sin dejar a un lado el amor, pero siendo el abuelo que comparte y entrega amor sin dejar a un lado el compromiso y la responsabilidad. Solo que dicen, ahí están los padres. Y a veces así vamos ante Dios, ¿no? A veces somos caprichosos y vamos delante de Dios a que Él nos resuelva, a que Él haga. ¿Y se convierte Dios en qué? En un abuelo más que en un padre. Terminamos evadiendo responsabilidad que claramente entonces tenemos. Pero, ¿cuál es el mensaje de hoy? Que sin duda estas enseñanzas han apelado a lo que nosotros debemos tener en cuenta para mi relación con Dios y mi santidad. Es decir, cómo agrado a Dios y cómo mi relación está ante Él como un hijo. Pero ustedes y yo vivimos un día a día donde a veces nos preguntamos, ¿y esa información que vivo, cómo la traigo? ¿Qué parte de la Biblia me muestra a mí y me dice cómo acercarme a Dios? ¿Cómo se hace Él partícipe de lo que yo vivo día a día? Y estaremos hablando de eso un poco más adelante. Entonces, ¿qué papel juega Dios en tus metas? ¿Qué papel juega Dios en tus propósitos para este 2025? Y ustedes, al igual que yo, como buen cristiano, dirá, Él es el número uno. Sin Él nada hago. Pero veremos que a veces la realidad, esta expresión de fe, no es tan palpable. Realmente, ese primer puesto que le damos en respuesta y pudiera estar en conocimiento, no se ve reflejado en nuestra vida. ¿Y será que Dios entonces nos juzga por esto? ¿Será que Dios tiene palabras de juicio, traerá tormento sobre tu vida o Él está buscando acercarse para que nosotros le conozcamos de forma más íntima? Es lo que veremos el día entonces de hoy. Por eso es tan importante esta historia. Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Tendremos dos protagonistas, nuestro Señor Jesús y Pedro. Cada vez que ustedes lean ahí Simón, estaremos hablando de Pedro. Y de forma práctica, entonces, cada vez que leamos, yo me estaré refiriendo a Pedro. Entonces, no se vayan a confundir. Estaremos hablando de la misma persona. Pero tanto para Pedro como para ustedes y para mí, en nuestra vida diaria debemos recordar tres cosas y es el mensaje principal de esta enseñanza. La primera es que Jesús sabe qué estás viviendo tú. Jesús sabe qué hay en tu corazón
Jesús sabe qué hay en tu mente. Jesús sabe qué es lo que tú estás deseando y anhelando. Él ya lo sabe. Número dos, el Señor Jesús se va a presentar a nuestras vidas de una forma personal e íntima. Y hablaremos un poco de cómo conocemos a Dios. A veces en la alabanza preguntamos y decimos atributos de Dios y decimos, yo conozco a Dios como amoroso, yo conozco a Dios como mi redentor, mi salvador, mi Señor, ¿sí? Pero en el día a día, a veces esa declaración de fe no es tan fuerte cuando enfrentamos las situaciones. Y número tres, veremos que Jesús tiene un propósito y revela un propósito celestial para cada uno de nosotros. Entonces, comencemos. Vamos a leer versículo 1 y 2 de Lucas capítulo 5. Dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces nos muestra que Jesús viene caminando y que hay mucha gente detrás de Jesús. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús? La palabra de Dios. Y la gente está buscando eso. Está buscando entender a Dios. Si hablamos un poco del contexto de lo que sucede, recuerden, hace aproximadamente 400 años el pueblo no ha tenido profeta. Y entonces aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista da testimonio de este que es Jesús. Y ahora la gente empieza a buscarlos a ellos porque entienden que ellos sí están hablando de parte de Dios, que nuevamente Dios está acercando a su pueblo para entregar entonces un mensaje. Y aquí quiero dejar algo en vista. Ustedes nuevamente tienen metas, ¿verdad? Esas metas creen que son grandes, pequeñas, ambiciosas con respecto a Dios. Porque lo primero que vemos es que Jesús aquí no está ocupado. Está ocupado, perdón, no está libre. Y aún así se está acercando a donde está Pedro. Y a veces ustedes y yo no sé si lo han pensado, yo lo he hecho. A veces he dicho, Señor, ¿yo por qué te voy a molestar con esto si es tan pequeño? Si hay gente que está pasando cosas más difíciles, mejor desocúpate y ya luego hablamos. Pero no, mis hermanos, nosotros somos sumamente importantes para Dios. Y Él, sin importar de que tiene todas las responsabilidades que tiene, Él se está acercando a nosotros. Seguiremos leyendo que Jesús se acerca y hay dos barcas y Él elige entrar a una y es la barca de Pedro. Él decide acercarse entonces a Pedro. ¿Qué está haciendo Jesús enseñando esa palabra de Dios, lo que la gente estaba buscando? ¿Cuál es nuestra prioridad para este año? ¿Buscar la palabra de Dios? ¿Sí? Y siempre somos muy enfáticos en este mensaje de que buscar la palabra de Dios no se limita solo al espacio de congregación. Tú tienes una Biblia, la cual puedes buscar en intimidad, en tu devocional en casa, en tu trabajo, donde estés. Y aun cuando has pasado el tiempo devocional, en tu día a día también puedes reflexionar acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y nos preguntamos, ¿dónde está el otro protagonista de la historia? Porque yo les hablé de uno, de Jesús, que está compartiendo la palabra de Dios. Él está ocupado haciendo lo que Dios le ha enviado. Él está en su labor celestial. Pero, ¿y Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? Miremos los versículos 3 al 7. Dice lo siguiente. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieran y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Hay una necesidad, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Dónde lo vemos ubicado? Estaba, vamos a decir, estaba trabajando. En el momento que Jesús se está acercando, ya le está terminando su turno, está lavando las redes. ¿Qué ha hecho Pedro en esa pesca? ¿Tuvo una gran pesca? No pescó nada. ¿Cómo pudo estar sintiendo? Frustrado, sabe. De pronto tal vez confiado y dijo, bueno, mañana será otro día, mañana tal vez pescaré, no sabemos. Pero si eso sí es propio de nuestra conducta humana.
Y es así las metas y los propósitos que ustedes y yo tenemos. Nosotros, sin lugar a duda, hemos planeado y planteado algo para lo que viene. Llámese como se llame, como les decía al inicio. Y quiero ser enfático en esto. Tu propósito y el mío no necesariamente tiene que ser económico. No necesariamente tiene que hablar de un cambio de aspecto físico, que son los que están más de moda, ¿no? Comienza año y me voy a meter a un gimnasio. Evidentemente yo no lo he hecho por años. Pueden ver, pero están esos propósitos. Pero hay diferentes propósitos de vida. ¿Qué tal padres y madres que son cabezas de hogar, que se quedan y quieren saber cómo guiar a sus hijos este nuevo año? Están pasando por etapas diferentes, algunos están creciendo, otros ya están grandes, jóvenes, algunos están enfrentando situaciones de querer casarse, tantas cosas diferentes que pueden y hay y que nos enfrentamos entonces en el día a día. Y uno planea, ¿no? Uno dice, bueno, para este mes voy a hacer esto, lo que estoy esperando es aquello. Y si yo les preguntara a todos ustedes, eso que desean, eso que planean, ¿es bueno o es malo? Bueno, ¿verdad? Todos a una voz diríamos, como dijo el Señor en Génesis 1, y vio que todo era bueno, porque así son nuestros planes y las ideas para nosotros. Buenas. Esto es lo que nosotros nos merecemos, lo que queremos, por lo que me estoy esforzando. Pero si le hiciéramos esa pregunta al Señor, ¿cuál fuera su respuesta? ¿Será? Pero, ¿ah? ¿Será que él respondería así como Génesis 1? Diría, sí, lo que estoy viendo es realmente bueno o realmente hay algo que ajustar. En el caso de Pedro, Pedro está terminando su turno y él está lavando sus redes. Lo que esto significa es que él ya ha terminado. Él no va a pescar más. Y él tal vez se va a ir para volver la siguiente noche e intentarlo nuevamente. Ese es su plan. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿qué salió mal? Porque Pedro no capturó un pez, ni siquiera uno esa noche. ¿Será que no oró? ¿Será que le faltó fe cuando tiró esa red? ¿La tercera, la cuarta vez? ¿Qué pudo haber pasado? Y no estoy intentando poner algo que no está en el texto. Lo que estoy tratando de mostrar es lo que sí sale en nuestro corazón cuando las cosas no salen como nosotros la esperamos. Porque esas preguntas ustedes y yo no las hemos hecho. Señor, ¿será que no estoy orando lo suficiente? Señor, ¿será que no es el momento? Señor, ¿será que? Y empezamos con eso, ¿será que, Señor, estás tú ahí? Señor, ¿me estás escuchando? Y son totalmente válidos, que era con lo que comenzaba y les decía, ¿será que el Señor entonces nos juzga por pensar así? ¿Nos juzga por hablar o actuar de esta forma? Y lo que vemos en este pasaje, al igual que Pedro, y lo que quiero que veamos es que, muy por el contrario, Él se acerca a nosotros a ayudarnos en aquel plan perfecto que hemos tenido, pero que no es tan perfecto al final de cuentas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué has planteado para este año? Y quiero que piensen en, en eso en este momento. ¿Qué has deseado? Hay algunas personas que son más tranquilas. Yo soy una de ellas. Ciertamente para algunas planeaciones o eventos sí tiendo a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pensémoslo. Pero el resto soy más tranquilo. Es como va pasando, sé que el Señor tiene control. Sí, no soy tan planificador, pero hay otras personas que sí lo son. Hay otras de verdad que ya saben qué van a hacer el primer trimestre, el segundo trimestre y así. Y cada uno de ustedes, muy diferente, están enfrentando retos. Algunos planean mudarse, algunos planean salir, como les decía, algunos están pensando tal vez en casarse, otros están pensando, Señor, como dice el video, espera un poco, no vengas antes de que yo me case. Voy a entrar a la universidad, ¿qué va a hacer? Estoy próximo a graduarme, ¿cómo te voy a servir una vez que me gradúe? Y entran todas estas preguntas, ¿no? Estoy quedándome en la casa cuidando a mis hijos. ¿Cómo deseas que lo haga? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Ese es el método correcto? Y todas estas cosas que entran a nuestra mente por nuestra humanidad siempre a principio de año, ¿no? El resto de año, ¿qué hacemos? Ejecutar, ejecutar y ejecutar. Pero llegan estos pensamientos y, ¿saben? Esos planes al ser humano son tan frágiles que ahorita, como decía el pastor Hernando, suceden cosas que terminan desdibujando todo tu plan. Pasa una tragedia de estas y aquello que era importante para ti en el 2025 dejó de tener importancia. Aquello que habías planeado, que te habías
visto con tu familia, resulta que ahora parte de esa familia ya no está. No solo por la muerte, hay gente que también viaja, hay gente que también sale, que le empieza a ir mejor en la vida. Y entonces empieza a decir uno, ¿qué hago entonces ahora? El Señor me ha dado la oportunidad de ser padre y pues mi niña muchos la conocen. Y algo que me gustaría y le pido al Señor es poder trabajar y poder dejarle un hogar a mi hija, una casa, un hogar, no, una casa, una estructura donde ella pueda vivir. ¿Creen ustedes que es algo bueno o malo? Buenísimo. Pero estaba navegando por las redes sociales y apareció un video de una niña no mayor a 10 años y el papá está acostado junto a ella, está cansado de trabajar, está con los ojitos cerrados, acostado junto a ella y le dice, mi amor, no te preocupes, yo voy a trabajar muy duro para dejarte una casa. Y casi sin terminar la frase, la hija con los ojos abiertos lo mira y le dice, ¿para mi esposo y yo? Y yo vi ese video y mis buenas intenciones ya no parecieron tan buenas. Ya no me siento tan animado y tan enfocado en dejarle una casa para el esposo de mi hija, piensa uno, pero igual sigue siendo bueno. Pero con esta historia quiero que entiendan que a veces nuestros planes pueden ser cambiados de esa forma tan sencilla, donde lo que uno dice, hablando como el Señor en Génesis 1, todo lo que veo es bueno en gran manera, realmente no termina siendo así. Entonces es necesario recordar y pedirle a Jesús que nos recuerde que su voluntad para nuestras vidas es lo correcto. La invitación esta mañana es a entender de que el Señor nos va a buscar en esos planes que tenemos. Él se está acercando. Número dos, dejémosle al Señor que entre, que habite, que nos moldee eso. El texto que dice, hay dos barcas. ¿Y cuál eligió Jesús? ¿Coincidencia? ¿Fue coincidencia que Jesús en verdad quisiera entrar en la barca de Pedro? Pues, o podríamos decir muy humanamente, Jesús se traía algo entre manos. Jesús tenía un plan divino y se estaba acercando a él. Un propósito, exactamente. Y así es con nuestras vidas, así es con nuestros planes, en la edad que tengamos, lo que sea que estemos enfrentando. Así está uno. Bueno, se acabó el día, voy a hacer otra cosa, pero ¿qué tanto tenemos a Dios presente entonces en nuestra vida? Veamos cómo entonces Jesús le ayuda. Se nos dice en el versículo 3 que Jesús entra a la barca y le dice a Simón, dice que le ruega que se aparte de la tierra. Y la expresión que está ahí rogar es una pregunta realmente. Es una petición en forma de pregunta que le hace a Pedro. No se imaginan a Jesús, Pedro, ¿sea que usted me da un favor? Es que necesito hablar y mucha gente detrás mío, ¿era que puede correr? No, le está pidiendo, le está preguntando de que se corra. Y Pedro entonces accede. Pero interesante es, ¿qué hace Jesús cuando entra a la barca? Uno podría pensar, si Jesús sabe yo qué necesito, ¿qué palabra estoy requiriendo en mi vida? Seguramente Jesús entraría en mi vida, en mi barca y me diría, bueno, Sebastián, ¿cómo te sientes? Vi que no pescaste nada hoy. ¿Cómo te hace eso sentir? ¿Qué has pensado para mañana? ¿Quieres cambiar la carnada? ¿Quieres usar otro tipo de red? ¿No has pensado en cambiar el barco de verdad en algo más grande? ¿No has pensado en ir a otras aguas? Sería lo lógico. Es lo que uno haría. Pero el que dice el texto, dice que Jesús cuando entra, él lo que está haciendo es enseñar. Él continúa enseñando. Dice el final del versículo 3, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, aquella pregunta que decíamos, ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús está enseñando la palabra? Jesús intencionalmente entra en la vida de Pedro, en esa barca, y lo expone a qué? A la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer una pregunta y ¿es la palabra de Dios lo que Pedro necesitaba para aprender a pescar correctamente? O algunos podríamos estar tentados en decir sí, ¿verdad? Y todo eso va dibujado en que hemos visto y nos han dicho, la palabra, la Biblia, es el consejo de vida, ¿verdad? Y yo muchas veces he querido abrir la Biblia y decir, ¿dónde está eso que estoy viviendo yo? ¿Dónde está el paso a paso? ¿Dónde está la receta para yo saber qué sigue? Pues bueno, eso no fue lo que pasó con Jesús. Jesús no tuvo esta charla que les dije. Jesús no se sentó con Pedro y empezó a decirlo, ¿has visto que el olor de esta barca ahuyenta a los pescados? ¿Has visto que esta red no es la adecuada?
No le empezó a hablar de las corrientes de pronto marítimas que habían ahí. No le empezó a hablar de horarios propicios entonces para él poder pescar. ¿Qué fue entonces lo que hizo? Lo puso a escuchar la palabra de Dios. Y es así como podemos decir que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es lo que Pedro necesitaba para conocer a Jesús. Es un problema de percepción, mis hermanos. No se trata de tu meta, no se trata de nuestro propósito, se trata de cómo conocemos a nuestro Señor y cómo Él actúa en nuestra vida para ese propósito. Si no, la vida se nos hace muy compleja y complicada. Es la palabra de Dios lo que ustedes y yo necesitamos para conocer a Jesús de una forma más personal e íntima. ¿Creen ustedes que conocen a Jesús de forma personal e íntima? Yo creería que sí. A veces decimos, ¿cómo es Dios? Amoroso, Él es grande, Él es todopoderoso. Para Él, nada es imposible. ¿Sí? No sabemos las frases. Pero ciertamente cuando vamos al día a día, esa expresión de fe, esa realidad, se ve chocada contra la realidad. Y empiezan a salir cosas que no van acorde a esto. Como les comentaba Hernando, mi familia y yo estamos pasando por una situación difícil para este comienzo de año. Esta semana está pasando lo de mi suegro, mi carro necesitó reparaciones, necesitó mantenimientos, pero específicamente hablando de mi suegro, ah, yo sé que Dios puede sanar. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar? Entonces él entra en un proceso donde no le han podido hacer todavía exámenes, no son tan concluyentes y estamos a la espera. Como que sabemos que tiene algo, pero no sabemos qué tan grave es, como que no avanza. Y los médicos tienen una función, decirte qué tan grave está tu familiar y decirte cuáles son las consecuencias y qué puede pasar. Y eso le empieza a poner a uno el corazón chiquito. Entonces me encontraba la primera prueba de fe para nosotros. Obviamente, para nosotros nuestro propósito es, ahorita pensándolo, es que mi suegro se mejore. Yo le decía, cuando estaba pidiendo de cumpleaños, le decía, Señor, mi regalo de cumpleaños este año es que mi suegro se mejore. O sea, para mí es un propósito. Y en eso, hablando de eso, ah, llegaba la prueba de fe, porque yo sé que Dios puede salvar y ustedes lo saben. Pero hablaba con una persona y le decía, es que los doctores dicen eso, va a estar difícil, pero Dios puede. Y el Señor reargulló mi corazón y me dijo, ¿difícil para quién? ¿Para el médico? Yo sé que para el médico está difícil. ¿Para la medicina que le están aplicando? Es difícil para la medicina que le están tratando. ¿Será que para Dios es difícil? Es difícil. Y yo lo he dicho y yo lo creo. ¿Y entonces qué pasó? Y así pasa en nuestras vidas. Tenemos el propósito delante, nuestra meta, y vamos allá y pasa algo que se mueve, el correcto funcionamiento que habíamos planeado aquí, que todo iba a funcionar, que es algo que le digo mucho a los jóvenes. Jóvenes, no todo funciona en la vida real como funciona en sus mentes. En sus mentes todo está clarito y funciona. La vida real no es, pero el Señor se está mostrando ahí. Entonces fue, ¿qué pasó, Señor? Yo sigo creyendo. Y la primera etapa de esta semana fue eso, alinear mi fe a mi declaración de fe. Y suena irónico. ¿Cómo puede estar eso desalineado? Bueno, porque algo que quiero que sepan, que para el Señor es más importante trabajar en tu corazón, en tu intimidad con Él, en tu percepción de cómo le conoces y cómo reaccionas frente a la vida, que realmente lo que estás buscando tener y obtener de la vida. Entonces fue así que con mi esposa orábamos y decíamos, bueno, tenemos que entender también algo. Dios puede. Falta hacer otra pregunta. ¿Quiere? ¿Cuál es tu voluntad para Él? Entonces ya alineamos la declaración de fe con nuestros sentimientos y es, entendemos que Dios puede salvar. Si el médico dice A, B, C o D, si la enfermedad comienza con un nombre muy técnico porque usan sus tecnicismos para explicarnos qué es lo que tiene, no importa qué digan. Si Dios así lo desea, Él va a sanar. Y así ha sido nuestra semana de estar fortalecidos en el Señor a través de este pasaje. De poder encontrar en la Escritura un hombre como Pedro que estaba enfocado en hacer su trabajo, como estamos nosotros enfocados en estar en la clínica, como estamos enfocados en consultar doctores, en presentar en la medicina, en preguntar por qué medicina están poniendo, qué tratamiento es mejor. Pero apareció el ser más importante del universo en el Señor Jesús. No casualmente.
apareció para que le pudiéramos entonces ver y conocer y el Señor mostrarnos que había algo que necesitaba hacer ajuste y eso es supremamente grandioso. ¿Qué le dice entonces cuando termina de enseñar a Jesús a Pedro? Versículo 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. La expresión que está ahí, boga, lo que es una instrucción. Jesús le está diciendo a él: devuélvase a pescar. Como está escrito, uno pudiera pensar que le está diciendo: Pedro, vamos a intentar de nuevo. Pedro, vaya y pesque. No, no es una nueva instrucción. Le está diciendo: devuélvase y pesque. Otra pregunta que Pedro se pudo haber hecho, o que algunos de nosotros le pudiéramos haber hecho a Pedro, es: ¿será que fue negligente en esa jornada de trabajo? ¿Por eso no pescó? Que son una de las preguntas que nos hacemos a nosotros. ¿Será que no estoy haciendo lo suficiente para que el Señor me responda? ¿Será que no estoy haciendo lo suficiente entonces para que se dé las cosas como yo planeé que sean? Y Jesús le dice: devuélvase y pesque. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, ya lo he hecho toda la noche. Él dice eso. ¿Y saben qué nos enseña el mundo? Que hacer la misma cosa de forma reiterativa, esperando resultados diferentes, es una locura. Que si tú no aplicas algún cambio en lo que estás haciendo para que el resultado sea diferente, estás loco. Pero eso fue lo que Jesús le pidió a Pedro. Jesús no le pidió nada diferente, no le dijo: vamos a cambiar de red, vamos a ponerle esto a la red, nada. Le dijo: vaya y haga lo mismo. Pero Pedro entonces obedece. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos entonces obedeciendo cuando escuchamos la palabra del Señor? Y otra pregunta válida es: ¿a qué Señor estamos respondiendo? Porque todos dirán: a Jesús. Pero ¿cómo conoces tú a Jesús? Si ven el texto, ¿cómo estaba conociendo Pedro a Jesús ahí? ¿Cómo le llamó? Le dijo maestro. Y la palabra que está puesta ahí para maestro, ni siquiera es la palabra que uno suele usar, que uno ve a los discípulos diciéndole al Señor rabí, que está hablando de mi maestro, de quien me está discipulando, de que tiene autoridad sobre mí. La palabra que está puesta ahí es alguien que habla con autoridad. Entonces, este maestro que viene con autoridad, recordemos el contexto. Hace rato Dios no habla, alguien viene hablando de parte de Dios, tiene esa autoridad y me está diciendo: apártese de la orilla, y ahorita me dice: vamos a pescar, pues yo le obedezco. Pero no es esa intimidad que Dios y que Jesús desea tener con Pedro. Y muchas veces actuamos de esa forma. ¿Han usado usted la expresión si Dios quiere? Todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces usamos esa expresión delante de aquello que sabemos que agrada a Dios. ¿Sí? Hace un tiempo usé un ejemplo con los jóvenes. Les decía: ¿ustedes creen que Dios quiere que nosotros vengamos a la iglesia el domingo? Todos dijeron sí. Yo les dije: estoy de acuerdo. Pero les puse un ejemplo diferente. ¿Qué tal que ese domingo usted va saliendo? Les decía: yo voy saliendo hacia la congregación y hay 3 llantas pinchadas de mi auto. ¿Cuántas puedo cambiar? Una. Es el repuesto que tengo. Pero mi vecino resulta ser mecánico y repara llantas. Y toco yo a su puerta muy de temprano el domingo en la mañana, bien temprano, por la hora que solemos llegar. Le digo: vecino, por favor ayúdeme, necesito despincharme, es que tengo prisa para ir a la iglesia. ¡Ja! ¿Usted cree en eso? ¿Usted deja que le laven el cerebro en esos lugares? Sí, yo creo en eso, pero no me lavan. Venga, ¿por qué no me ayuda con las llantas y hablamos un poco del tema? ¿Cuál fue la voluntad de Dios en ese día? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿A evangelizar al vecino que creía que esto no corresponde al mensaje de Dios? ¿O yo estar presente acá? ¿Sí me entienden? Es un caso muy, muy, muy particular. No es una invitación a buscar vecinos que no crean para no venir el domingo. Es un ejemplo muy, muy, muy particular de lo que puede suceder. Porque a veces usamos eso, ¿no? Si Dios quiere, ¿en verdad Dios quiere? ¿Han puesto ustedes sus metas? ¿Hemos puesto nuestros propósitos
en eso que está escrito en Santiago 4, cuando dice, nosotros mañana iremos y haremos, en lo cual deberías decir, si Dios, y la expresión está puesta es, si es lo que Dios, entonces desea. Me quiero casar. ¿Dios desea que usted se case? Por supuesto. ¿Es la única pregunta que uno se debe hacer en el matrimonio? No, hay otras. ¿Es tiempo? ¿Es el momento? ¿Es la persona indicada? ¿Es el lugar? Hay tantas preguntas que responder ante eso. Mi hijo está creciendo y no quiere hacer caso. ¿Será que yo le tengo que corregir de forma física? Lea los proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Que sí, que hay que aplicar cierta corrección. ¿Que es de forma física? Absolutamente es de forma física. Ay, no, pero es que yo no creo eso. Yo creo que uno hablándole, el Señor lo puede cambiar. Eso, ahí hay una declaración de fe. Yo creo que el Señor hablándole lo puede cambiar. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. ¿Es lo que Dios desea hacer? Vaya y pregúntele. Acérquese usted en esa intimidad y confianza en el Señor y diga, Señor, ¿es el caso para mi hogar? Porque fulanito, el compañero de la iglesia, mi hermano, me va a decir que a él le funcionó. Gloria a Dios que así sea. Pero otro también le va a decir, a mí me partió 5 varitas. Fue tremendo. ¿Y cuál es? Es la que Dios desea para tu hogar. Así de personal tiene que ser nuestra intimidad. Y esta intimidad no la ha tenido Pedro. Pedro dice, maestro, el que tiene autoridad me está diciendo, pues como tiene autoridad, pues yo lo hago. ¿Será que así respondemos a veces ante el Señor? Como Él es todopoderoso y lo puede hacer y me dice que le obedezca, pues yo le obedezco. ¿Será que estamos teniendo nuestra relación con Dios así? Espero que así no sea. ¿Cómo conoces tú a Dios? Les decía yo, para mí yo sé que Dios sana, pero le he conocido como sanador. Y aquí hay algo muy importante, testimonios. Conocen ustedes los testimonios, ¿verdad? Cada uno tiene uno. Pero muy probablemente usted contará un testimonio y yo quedaré impactado con su testimonio. Y otra persona contará y yo diría, gloria a Dios por lo que pasó en su vida, pero no cala tanto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo percibo las cosas de una forma diferente. Y Dios percibe eso y se acerca a ti de esa forma particular. ¿A dónde está abordando Jesús a Pedro? En la pesca. Es la primera vez que Jesús a través de la pesca va a abordar a Pedro para enseñarle y mostrarle algo. ¿Para mostrársele? No. En Mateo 17, versos 24 al 27, tenemos que unas personas vienen donde Pedro y le dicen, ¿tu maestro no paga impuestos? Y Pedro le dice, sí paga, espéreme aquí. Y entra. ¿Y a dónde Jesús? Y Jesús, sin dejarlo hablar, le dice, ¿qué crees, Pedro? Los reyes cobran impuestos. ¿Pero de quién los cobra? ¿De los hijos o de las personas de afuera? Y Pedro le dice, de las personas de afuera. Y Jesús le dice, ah, entonces de los hijos no cobra. Ahora ve, sal y pesca, y el primer pececito ábrele la boca, saca y está el impuesto suyo y el mío. ¿Y yo qué? Vaya y pesca y sáquele plata. En nuestra época uno pensaría también en el que se le cayó la moneda y le la tragó el pescadito, ¿no? Pero es algo milagroso que está haciendo Dios. ¿Y lo está haciendo a través de qué? De la pesca. Algo que Pedro sabía hacer perfectamente. Pero dos cosas pasaron que nunca Pedro iba a hacer en su vida. Pedro jamás en su vida iba a pescar esa cantidad de peces que veremos que Jesús le proveyó. Y Pedro jamás en su vida iba a pescar un pececito que tuviera una moneda con el impuesto de 2 personas. Era algo que en sus fuerzas nunca iba a lograr por más que se lo propusiese, por más que lo quisiese. Pero solo Dios lo hizo posible. Entonces es necesario la perspectiva de Dios en nuestra vida, en tu perspectiva, en tu intimidad. Otro caso, Juan capítulo 21, versículos 13 al 13. El Señor ha muerto en la cruz, pero ya ha resucitado. Y Pedro dice, muchachos, vamos a pescar. Y se fue a pescar y adivinen cuántos peces sacaron. Ninguno tampoco. Aquí digo que gracias a Dios llamó a Pedro al ministerio porque como pescador no le iba bien. Y se acerca a Jesús y les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos dicen, no. Ah, bueno, tiren la red a su derecha. Y la tiran y esa red se llena otra vez a punto de romperse. Y yo pensaría, ah, Pedro ya va a decir, Jesús, este es Jesús. No, no es Pedro. Es Juan que dice. Juan que dice es el Señor Jesús. Y Pedro
Como decía ahorita el pastor, irónicamente se pone la ropa y se tira al agua. Y nada, y va donde su Señor. Va donde su Señor. Y veremos qué es lo que pasa acá. Pedro ha dicho maestro, pero luego dirá Señor. Le reconocerá. Y eso es lo que Dios busca. Dios te conoce a ti de una forma tan perfecta que se puede acercar de esa forma particular para alinear aquello que Él desea en tu corazón y alinear esas metas, esos propósitos que tenemos para este año o que venimos arrastrando de los años anteriores que son partícipes este año. Él sabe cómo hacerlo. La pregunta es, ¿le vamos a permitir hacerlo? Porque aquí hay dos barreras que ha pasado Jesús en la vida de Pedro. La primera, le permitió entrar a la barca. La segunda, le ha obedecido y tira la red. ¿Qué respondemos nosotros ante el Señor? No, Señor, yo sé cómo hacerlo. Usted espéreme aquí, yo ya le voy a mostrar cómo es. Y terminamos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Continuemos. Versículo 8 al 11. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál es la reacción tan maravillosa de Pedro? Y esa es de las cosas que me encantan de Pedro. Es tan genuino. Pedro ahora dice, hay un señor que entró a mi barca con autoridad y me pidió algo, yo obedezco. Acaba de pasar un milagro. Ya no solo es un profeta que Dios ha enviado, es un profeta con autoridad de Dios, con poder de Dios. Para el judío, una manifestación de milagro tal, decían, yo no puedo estar de pie frente a una deidad, yo no puedo estar de pie frente a algo del cielo, algo celestial. Pero Jesús le reafirma, y esa es la parte final. Jesús reafirmándote a ti y a mí como lo hizo con nuestras vidas. Cuando yo dije, Señor, va a estar difícil, cuando mi gesto traicionó mi declaración de fe, sabiendo que podía sanar, pero dije, va a estar difícil, el Señor no se paró frente a mí para juzgarme, no se paró frente a mí para decirme, tú que enseñas la Biblia y vas a dudar, se paró frente a mí a presentarse nuevamente, de una forma personal que yo entendería, de una forma íntima, para poder tener una mejor relación con el Señor. Y eso ahorita tiene gran peso en mi vida. Y puedo estar entonces agradecido en Él. La declaración de Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Entonces ya la expresión que tenemos aquí, si es esa palabra que hemos tanto oído decir acerca en griego, que es curios, ese Señor que tiene total voluntad sobre ti y sobre mí. Jesús tiene la capacidad, tiene el control de decirme a mí qué hacer, qué no hacer. Y yo debería estar en la capacidad, en el deber de decir, sí, Señor, como usted ordene y hacerlo como Él lo dice. Pero ahí aparece otro atributo de Dios que ustedes lo conocen, pero es complejo vivir, y es la soberanía de Dios. ¿Saben ustedes que Dios es soberano? ¿Entienden que Dios es soberano? Que si usted en este 2025 desea algo para su vida y su familia, si usted pone su vida en las manos de Dios, es Él quien decide si lo va a traer o no, sea que usted piense que es bueno y apropiado para su vida y su familia en este momento. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Y qué tan bien se sentiría usted con las dos respuestas? ¿Qué tan bien se sentiría usted cuando Dios le diga, sí, por ahí es? O cuando Jesús le diga, no, por ahí no es. No es el lugar que debes seguir. Y estás tú con tu escritorio o en tu computador con muchos archivos creados de cómo ibas a hacerlo. Y de un momento todo desaparece. Vivir y experimentar de forma personal la soberanía de Dios se ve de esta forma. De decirle, está bien, Señor, no fue por aquí, dime cómo es. O gracias, Señor, porque si era por aquí. Ahora, me has confirmado que es por aquí, no me permites que me aparte dentro de mi necedad y mi alegría. ¿Sí? ¿Complejo? Para mí lo ha sido. Para mí lo ha sido el
ver cómo el Señor se está acercando de forma personal y lo desea hacer para nuestras vidas. Y cómo estos propósitos, estos anhelos, esto que queremos para nuestra vida, realmente va muy ligado a mi relación personal con el Señor y de mi aceptación de lo que Él desea. Falta preguntar, ¿cómo reaccionas tú entonces frente a cuando Dios obra en tu vida? Porque aquí ya Dios reaccionó de una forma que a Pedro le gustó. A Pedro le gustó que su barca estaba llena de peces y que se estaba hundiendo, pero había ganado, por decirlo de alguna forma, el premio gordo. Si tal vez no hubiera pescado nada, que hubiera dicho Pedro? Ay, maestro, yo le dije. Pero no se preocupe, maestro, yo lavo otra vez la red. Esté tranquilo, yo me encargo de eso. ¿Qué hubiera pasado? Seguimos hablando de esa soberanía de Dios. Pero permítame ponerles otro ejemplo, también muy de la vida real. Dios ha provisto económicamente para sus vidas, ¿verdad? Pero hay momentos en que en el día de hoy nos vemos a gatas y decimos, Señor, lo has hecho antes, lo puedes hacer hoy. Y oro. Y Dios responde positivamente en mis ojos, me provee, me da más abundantemente de lo que estoy pidiendo. Y digo, wow, Señor, yo no me esperaba esto. Y el Señor desde arriba, pero si me estaba orando por esto, ¿cómo me vas a decir ahora que no te lo esperabas? Ah, es que no esperaba esta forma. Ah, ok. Acabas de entender, como decía Samuel ahorita, que uno encasilla a Dios y crea un Dios pequeñito. Acaba de extender la capacidad de ver cómo Dios proveyó de una forma diferente. Entonces hace totalmente sentido dejarte sorprender por el Señor. Soltar, empezarle a entregar al Señor. Porque en el punto pasado, donde hablábamos que Jesús se presenta de forma íntima y ayuda a Pedro, hubieron tres cosas que sucedieron. Y quiero mencionarlas no para que piensen que esta es la clave del éxito, sino que es lo que debemos hacer. Número uno, ustedes y yo debemos estar expuestos a la palabra de Dios. Número dos, debemos obedecer. Pedro obedeció. Y número tres, debemos ver a Jesús actuar. ¿En qué parte tomé acción yo para que las cosas funcionaran? En el oír y en el obedecer. ¿El resultado a quién le pertenece? A Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando planeamos? Ponemos nuestra vista en el resultado. Yo este año tengo que ahorrar tanto para que al final del año tengo esto y en 3 4 años me compro el carro. ¿Sí? Y va uno de esta forma. ¿Cómo reaccionas tú? Nuevamente pregunto. Cuando Dios ha obrado en tu vida. Cuando Dios ha obrado una sanidad dentro de tu familia, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te cuenta y te dice, Dios sanó a mi familia? Y uno dice, increíble, Dios es tan bueno. Pero cuando hay una enfermedad tío a tu familia, uno dice, Señor, sea así de bueno conmigo también. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el resultado, que es la sanidad, y nos estamos saltando ¿qué? El proceso, que es donde Dios se presenta y nos habla a nosotros de forma. Con mi suegro, como les comentaba, hemos estado orando con toda la familia de mi esposa. Mi esposa ha estado muy al frente de ellos, animándoles. Dios puede hacerlo. Sigue orando. Cree. No pierdas la fe. Pero es inevitable que la humanidad salga. Entonces, a veces los escucho hablar a ciertas personas y dicen, me da impotencia no poder hacer nada. Pero no estás haciendo nada, estamos orando. ¿Ven lo cómo va en contravía esas dos expresiones? Yo estoy orando, pero me siento impotente porque no puedo hacer nada. No, no, tú no estás haciendo, tú estás haciendo mucho. Tú estás orando. Tú estás intercediendo por aquel que puede hacer más que el doctor. Estás intercediendo por aquel que puede hacer más que la medicina. Estás haciendo demasiado. Pero a veces nos sentimos así. Y Dios nos muestra y nos separa enfrente de nosotros, como lo hace con Pedro. Nos comparte de su palabra para que nosotros nuevamente nos alineemos y entendemos su propósito y entendamos su plan. Esa es de alguna de las formas como nosotros reaccionamos. A veces con reverencia, a veces con sorpresa, algunas veces con indiferencia. A veces reaccionamos ante el Señor con indiferencia.
Él obra en tu vida y en la mía. Ustedes y yo estamos aquí hoy. Bien. Usemos la expresión humana. Bien, a lo que se puede ver. Eso lo ha entregado Dios. ¿Cuántas veces le agradecimos a Dios hoy por eso que estamos disfrutando? Es importante no dejar que otras cosas tomen el lugar de Dios. ¿Qué más muestra Pedro en su reacción? Reverencia, ¿no? Dice que se postra, empieza temor, empieza a temblar y dice, Señor, apártate porque ¿qué? Soy un hombre pecador. Gracias a Dios es el estándar para acercarse a Dios no requiere nuestra total santidad, sino la obra de Jesucristo en la cruz por el cual podemos ser salvos. Amén. Y nos podemos acercar. Era otra cosa que había en el corazón de Pedro que él tenía que entender y corregir para poder estar con una relación íntima con Jesús. Jesús le dijo, no temas, le restauró. Y Pedro tuvo una relación tan íntima con Jesús que ya luego lo vemos tan confianzudo diciéndole, no, usted no vaya a morir, ¿qué le pasa? Quédese aquí. Y Dios diciendo, es necesario que yo muera. No, 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 usted no. Nosotros sí, usted no. Vemos a un Pedro tan confianzudo de que yo vamos con usted hasta la muerte. Ay, Pedro, el enemigo te va a zarandear, pero yo he pedido por ti. Ay, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y lo deja hasta ahí. Deja que eso y lo que pasa en la vida de Pedro cuando enfrenta la reacción, que es uno de los pasajes difíciles de imaginar, dice que Pedro lloró amargamente. ¿Cómo habrá sido ese lloro de decepcioné? Aquel que me ha venido a mi intimidad, aquel que se ha presentado a mí, aquel con el que he caminado casi 3 años y le he decepcionado. Lloró amargamente. Pero Jesús nos le dijo que lo iba a volver a hablarle y lo iba a restaurar. Porque dijimos y mencionamos Juan 21, 13 al 13. Pero más adelante, en ese capítulo, Jesús llama aparte a Pedro y le permite hablar. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí. Y le permite hablar tanto hasta que ya Pedro dice, Señor, tú todo lo sabes. ¿Por qué insistes en hacerme unas preguntas similares en si te amo? Si tú todo lo conoces, tú sabes que yo te amo. Y ahí lo restaura, le encomienda y le muestra nuevamente a Pedro de que no se trata de lo que él pueda lograr en sus fuerzas, se trata de lo que él ha encomendado, de que le ha dado un trabajo celestial, que es que veremos ahorita también a continuación. Él lo entendió. La pregunta válida para nosotros es, ¿la estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo esa participación de nuestro Señor Jesús en nuestra vida con nuestro propósito, con nuestra meta? Decía en el primer estudio, les contaba, el pastor Hernando estuvo el último semestre del 2024 yendo a lugares. Y cuando teníamos la oportunidad de compartir vehículos, me decía, ya todo esto lo conozco, ya todo esto lo pregunté. Y el Señor le seguía diciendo, vuelve, vuelve. La persona en la Renault ha ido, ha tocado puertas. No, no, no. Y el Señor que le ha dicho, vuelve. ¿Y qué ha hecho él? Caso. Ha seguido yendo. Y por esa obediencia en fe, por eso aunque que él en algún momento pudo pensar o algunos otros pensó, dijo, ¿para qué sigue uno yendo allá? Hoy él puede decir, si Dios así lo permite y nos lo provee a final de mes, habrá una sede propia. Pero había un trabajo, había algo que gestar en el corazón del pastor. Gloria al Señor. Había algo que gestar en el corazón del pastor, en el corazón de la congregación. Todos estos cambios, a veces allá cayendo mangos, aquí a veces con lluvia, apretaditos porque llovió y no escampó, aquí ahorita como con sol de playa. ¿Qué hay en tu corazón? Pero gloria a Dios por su fidelidad a el Señor, no a la iglesia, sino al Señor. Ustedes están en el lugar correcto, como estuvo Pedro. Están expuestos entonces a la palabra de Dios. La expresión lo que le dice Jesús a Pedro es, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Le está diciendo Jesús a Pedro, tú tienes un propósito, tú deseas algo para tu vida, pero yo te quiero encomendar y dar una tarea celestial. Y esta tarea celestial es ahora ir por el mundo a compartir ese mensaje, el mensaje de salvación. Un mensaje que Pedro hasta ahora no conoce en su totalidad.
pero que aprenderá en los próximos 3 años. Y que será equipado con herramienta, le será dado el Espíritu Santo, nos cuenta Hechos. Y ahí en el capítulo 2 ven ustedes a Pedro entonces haciendo esa pesca de hombres milagrosa. Que si tenemos la oportunidad de Pedro y decirle, Pedro, ¿usted pensó que iba a predicar y tantos se iban a convertir? Seguramente diría que no. Así son los planes del Señor. Cuando permitimos que Él obre, cuando permitimos y nos exponemos a su palabra para conocerle de forma íntima, cuando al estar en esa intimidad decidimos obedecer y dejamos a Él actuar y vemos y nos gozamos entonces en el actuar del Señor. Ese es el ejemplo que tenemos entonces en este pasaje. Recalcando 3 cosas muy importantes. Recuerden, ustedes y yo somos diferentes y particulares. Dios sabe eso. Y número 1, Él se va a acercar a ti, a tu vida. No tengas duda de esto. ¿No ves un futuro claro? ¿No ves de lo que desea cómo va a ser? ¿O aún ya lo tienes planeado y crees que va a funcionar así? Permítele al Señor acercarse como se hizo, como Pedro lo permitió. Número 2, permitan al Señor que se presente a ustedes de forma íntima. ¿Saben que Dios es todopoderoso? Está muy bien. Permitan al Señor obrar con ese poderío en sus vidas para conocerle de esa forma tan íntima. ¿Creen que Dios es milagroso? Permítale obrar milagros en sus vidas. Denle tal intimidad al Señor. Y número 3, permita al Señor revelar para ustedes ese propósito celestial. Ese propósito que trasciende este terreno plano, este terreno material. De entrada les puedo decir que Él desea y está trabajando en ustedes y en mí. Filipenses 1:6 está perfeccionando esa obra y lo hace a través de nuestro carácter, a través de nuestro corazón, a través de nuestro espíritu. Y para aquellos que amamos al Señor, las cosas nos ayudan para bien. Pero es cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y en conocerle, no en nuestra meta, en nuestro propósito, ni en el resultado. Es así, de esa forma. Para terminar, recordemos que Jesús sabe que necesitamos, que Él aparece en nuestra vida en el momento indicado. Nos hace una invitación, Él es un caballero. Él no entra a la fuerza de nuestras vidas, debemos dejarlo pasar. Se muestra de forma personal e íntima a través de su palabra. Él actúa en aquello que nosotros estamos esperando. Aquello que tú y yo estamos esperando, Él va a actuar. Pero según su voluntad. Él confronta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nos hace un llamado celestial. Por lo anterior, la invitación de esta mañana es: lleva tu barca a las profundidades para pasar un tiempo de intimidad con el Señor y conocerle y saber qué quiere. Para Dios es más valioso trabajar en tu corazón, en trabajar cómo le conoces a Él, que en lo que obtenemos y podemos obtener de este mundo. Amén. La pregunta para cerrar es, ¿para nosotros también es esto más importante? Pidámosle al Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, esta enseñanza que nos has dado. Te ruego que nos permitas conocerte de esa forma vivencial, Padre. Que para nosotros sea tan, pero tan importante conocerte a ti, tus atributos en nuestra vida diaria, más que un conocimiento, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, las familias que están aquí representadas. Yo te ruego, Señor, que esta verdad sea transmitida, sea compartida, porque comienza un año y vamos a veces sin pensar, no nos detenemos a ver lo que tienes para nosotros, pero permítenos compartir este mensaje y permitirnos verte a ti obrar, verte a ti hablarnos, verte a ti alineándonos. Y gracias doy, Señor, esta mañana por tu palabra, porque te hemos conocido como aquel que no juzga, sino que viene a morar en nuestros corazones, que viene a perfeccionar nuestra vida, como está escrito en Santiago, que la prueba produce paciencia y esa paciencia nos hace perfectos y cabales cuando tiene su obra completa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.